Felipe González, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido Hoy por Hoy a la cadena SER. ¿Qué nos faltan? ¿Líderes o instrumentos de poder para superar una contradicción que explica en el libro, el que los contornos de la democracia representativa son los estados-nación y la gobernanza económica empieza a ser mundial? Esa es la primera de las contradicciones, pero aún así, por ejemplo, en el espacio europeo, el espacio europeo es suficiente con 500 millones de personas para, si se considera como un espacio público que se comparte, para tomar decisiones, y decisiones que pesen sobre la economía europea y que empiecen a pesar algo sobre la economía mundial. Pero no hay liderazgo a nivel europeo. ¿Por qué se produce esta crisis de liderazgo que es evidente? Yo creo que lo primero es porque falta la comprensión de cuáles son los elementos que han desestructurado al Estado-Nación y por tanto le han dado una dimensión distinta a la política. El Estado-Nación es el ámbito de realización de la democracia. Curiosamente, el nacionalismo populista crece en parte por eso, porque estos movimientos populistas en Francia o en cualquier otro sitio piensan que si no existiera Europa, como Unión Europea, si ellos pudieran tomar sus decisiones por su cuenta, aquí también hay algún rasgo de eso en algunos de los líderes, la situación sería distinta. Lo cual, bueno, es comprensible, pero es un error absolutamente dramático. Mientras más se achique el espacio para tomar decisiones dentro de una economía que se ha globalizado, y no digo ya un sistema financiero que se ha globalizado, pues mientras más se achique el espacio, menos capacidad de respuesta se tiene. Usted declaró, casi en vísperas de la conferencia política, que el líder de su partido era la mejor cabeza política en España, y parece que en eso hay gente que coincide con usted. Sin embargo, usted dijo también que tenía un problema de liderazgo. Entonces yo le quiero preguntar, puesto que su libro va de liderazgo, a su juicio, ¿por qué, siendo la mejor cabeza política de España, el 91% de los españoles no le quiere? Sí, cuando hablaba del problema del liderazgo estaba hablando exactamente de las encuestas que producían un rechazo. Hablo de las figuras más representativas, o que no lo aceptaban, el 91%, y que no aceptaban al presidente del gobierno del 87%. El 87%, me acuerdo. Y entonces mostré mi preocupación de que hubiera tanta distancia, tanto desapego, que sin duda refleja una crisis de liderazgo, sin duda. Entonces, incluso dije, me parece más grave que ocurra con el presidente del gobierno que con quien está en la oposición. No, pero ahora estamos hablando de PSOE, esas cosas que me dicen. A mí me preocupa siempre, como es natural. No, vuelva usted, hable usted del PSOE y tal. La verdad es que cuando se tiene la edad que se tiene, y yo ya tengo 71 tacos, a mí me preocupa el país. Y me preocupa que Rubalcaba tenga un grado en las encuestas de aceptación o de rechazo, como quieran, tan alto, o de aceptación tan bajo. Me preocupa, claro, porque al final, pero aún así sostengo, no lo digo yo, lo dice mucha gente, incluso de los que no son nuestros, que es una cabeza política muy ordenada, con mucha capacidad para comprender los problemas del país, cosa que se está convirtiendo en un bien escaso. Y me preocupa también que Rajoy tenga ese nivel de rechazo. Yo sé que Rubalcaba, por su propia inteligencia, que le atribuyo y le reconozco, tiene que gestionar esa situación, y la tiene que gestionar con responsabilidad, y lo hará. Entre los nombres que han desfilado por este programa, por ejemplo, que son los más sonoros del PSOE en este momento, ¿usted ve un líder de futuro? Ya no le digo si inmediatamente. ¿Ve un líder en el futuro entre Carmen Chacón, Susana Díaz, Eduardo Madina, Pachi López? Seguramente, seguramente. Es muy difícil anticiparlo, porque ese es un sistema de prueba y error. La gente no se sabe la talla que da en términos de liderazgo, con las características que defino ahí, ¿no? Hasta que no está en la responsabilidad. Previamente no se hace un diagnóstico que dice, este seguro que va a resultar. No es verdad. Después, lo que pasa es que estamos en una etapa política delicada, que por eso yo creo que disminuye el nivel del debate político y de la consideración política. Estamos en un proceso en el que parece más interesante que pierda el contrario que gane el propio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la estrategia del PP para llegar a la mayoría absoluta que ahora tiene ha sido una estrategia de ofrecer una alternativa creíble a la sociedad
en su programa electoral o en su oposición durante los últimos 4 años? No, más bien no. Ha sido una estrategia de desgastar al gobierno, más que de ganar, de hacer perder al contrario. Hombre, para eso hace falta mucho menos pulso de líder, ¿no? O de liderazgo. Simplemente con desgastar y decir que no y que todo es peor y peor, pues se puede llegar a ese resultado. A mí eso no me gusta, porque eso lleva a situaciones como las que vemos muchas veces en Europa. Se cumplen esta semana 2 años del triunfo del Partido Popular al que aludía. El presidente del Gobierno dice que lo peor de la crisis ha pasado, que seguimos teniendo graves problemas, pero que esto está encarrilado. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, primero, me gustaría hacer algo que además voy a pedir que sé que no se va a hacer, porque al final uno no tiene ninguna influencia para eso. Que se analicen los parámetros de todo tipo, económicos, sociales, macroeconómicos, la famosa prima de riesgo que se coló en nuestras vidas, de noviembre o octubre, como quieran, cuando se produjeron las elecciones hace 2 años, y los parámetros actuales, de deuda, de déficit, de empleo, de todos los parámetros. Y solo quiero que me digan en cuáles hemos mejorado después de 2 años para afirmar que estamos saliendo de la crisis. No me gustaría ir a contracorriente en cosas que me importan. Vamos a ver, hemos tocado fondo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en el fondo? No lo sé. El otro día dije, con 1.500 ejecutivos en Málaga, no veo ninguna señal de políticas europeas que me permitan decir que va a haber políticas activas para que ese tocar fondo se convierta en una remontada. ¿Puede usted enumerar cuáles son, por ejemplo, los 3 primeros problemas que tiene esta sociedad, la sociedad española, y en qué orden hay que arreglarlo? Porque claro, tenemos tantos problemas y tan entrelazados que no se sabe por dónde arrancar, ¿no? Sí, vamos a ver. Si queremos recuperar, ya le doy el primer problema, si queremos recuperar un sistema sanitario público de calidad, que atienda universalmente a los españoles, si queremos mejorar la educación, la escuela pública hasta la universidad, con un sistema que ayude al I+D+I, primer paquete, primera prioridad. Si queremos hacer esto, que es política de cohesión social, tenemos, segundo paquete, que tener una economía que tenga un alto nivel de competitividad dentro de la economía global. Y para eso, el modelo, el segundo paquete, el modelo de seguir bajando los salarios o destruyendo empleo, manteniendo el mismo Producto Bruto, es un modelo equivocado. Por tanto, hay que ligar los salarios a la productividad, eso crea mucho escándalo, y, habida cuenta, la pirámide demográfica de este país, como estamos, cada vez menos jóvenes y cada vez más gente mayor como yo, hay que alargar la vida laboral y dar oportunidades de trabajo a todo el mundo, lo cual nos obligará, mejor liderarlo, a repartir el tiempo de trabajo disponible. Por tanto, dicho al revés, necesitamos una economía con un alto nivel de competitividad y sostenible en el tiempo. Esa economía no se debe basar en bajos salarios, sino en crecientes rendimientos de productividad. Como tenemos un problema dramático de empleo y de envejecimiento de la población, hay que pensar en repartir el tiempo de trabajo disponible, y para eso, sin perder competitividad, hay que ligar el salario por hora, el salario a la productividad por hora de trabajo en sus fundamentos básicos. Si eso lo hacemos así, seríamos capaces de revolucionar expectativas, porque nadie habla de eso, para mantener un sistema de cohesión social. En definitiva, en una sola frase, tenemos que defender la economía social de mercado a la que aspiran brasileños, chilenos, etcétera, y que nosotros estamos desmontando. Van a estar pagados por productividad, lo cual no significa empobrecimiento. Incluso cuando haya jornadas más reducidas. A ver, le voy a poner un ejemplo clásico que se entenderá bien. Si yo tuviera una empresa con turnos de 24 horas, cosa que es posible, me podrían ofrecer 3 modelos de distribución de ese horario. Modelo número 1, 2 turnos de 12 horas. Modelo número 2, 3 turnos de 8 horas. Modelo número 3, 4 turnos de 6 horas. Si como empresario, desde esa perspectiva, el coste indirecto del trabajo, ¿sí? Seguridad social y otros costes, para mí fuera el mismo, y pudiera pagar productividad por hora de trabajo, yo iría a 4 turnos de 6 horas. Y aumentaría el rendimiento, la productividad y la competitividad. ¿Queremos verlo o no queremos verlo? Pero eso va a ser así.
ha dicho literalmente, cuando le ha preguntado Lucía Méndez, Rubalcaba gestionará con inteligencia esta situación. Esta situación es que es una buena cabeza con problema de liderazgo. ¿Eso significa que debería dar un paso atrás? No, significa que él evaluará lo que va a hacer, no yo. Es más, diré una cosa que me pasó hace poco tiempo y no diré en qué circunstancia, con un presidente de República en activo. Es decir, usted me preguntaron, pero ¿usted qué haría en su lugar? Y cuando me lo preguntaron, digo, guardarme la carta de lo que voy a hacer y no contársela ni a usted, ni desde luego a mí. Entonces, yo sé que Rubalcaba tiene un problema, él tiene el problema de decidir si va o no va, es evidente. ¿Y de qué depende ese problema de si va o no va? Pues dependerá de si él, en su consideración, cree que es más parte del problema que de la solución, y si ve que hay una solución que es más solución que problema. Y en ese galimatías, Rubalcaba es un tipo absolutamente responsable que ha dedicado su vida, que naturalmente no es como decía este muchacho que tiene de portavoz del PP, cuando hablaba del sueldo de Rubalcaba y del sueldo del Rajoy, que no me acuerdo cómo se llama de verdad, pero no estoy tan al día de esto, y decía, pero bueno, ¿cómo va a comparar a un catedrático de químicas con un registrador de la propiedad? No pueden ganar lo mismo. Pues el catedrático de química, que es una profesión, digamos, de menor categoría que registrar la propiedad, es un tipo que tiene la responsabilidad y la inteligencia para saber lo que tiene que hacer, pero va a decidir él, créalo, y nadie va a influir más que su propia toma de conciencia respecto de la solución del problema que tiene que resolver, que es hacer un partido ganador. Felipe González, gracias, buenos días. Hasta siempre. Muy bien, y gracias a vosotros, pues me habéis librado de Cataluña.